El enrutamiento es el proceso de hacer que un mensaje pase desde un origen hacia un destino por una red. ¿Listo? El enrutamiento lo hacen ¿quién? Los routers. Y lo hacen basados en el direccionamiento que tenga la red. Bien, entonces en esta imagen tenemos acá, se puede ver una topología con varias subredes. Y lo que queremos o lo que se quiere explicar acá es que estos equipos de por acá de este extremo puedan comunicarse con los del otro extremo. Bien. ¿Cómo lo van a lograr? Primero, porque tiene unas direcciones IP. Y segundo, porque existen estos equipos router que verifican las direcciones IP que existen o que vienen en el paquete y toman la decisión de enrutar hacia el destino adecuado. Ese enrutamiento se puede hacer de dos formas: manualmente, que es el que llamamos estático, o dinámicamente, que es el que llamamos enrutamiento dinámico. Por este lado vemos unas direcciones que son 192, 168, ¿sí? La 10, la 11, por este lado la 10, 11 y por este lado la 10, 12. Todas son redes diferentes, incluso la de la mitad también es una subred, ¿ok? Si nosotros no tuviéramos esta topología así, sino que simplemente tuviéramos un router, este router con redes conectadas acá, bastaría con ponerle direcciones IP a estas interfaces para que ya exista una conectividad aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta red con esta red son redes directamente conectadas. Bien, directamente conectadas a través del mismo router. Entonces, ¿qué necesitan tener para comunicarse? Simplemente tener direcciones IP. ¿Ya? Tener una dirección IP con su respectivo gateway, máscara y gateway. Esta IP de acá también, aquí también y aquí también. ¿Ya? No necesitamos nada más. Pero, si en esta topología que ya existen más redes, ¿sí? Redes que llamamos discontinuas o discontiguas, porque están separadas a través de otra red, entonces este router y estos de acá incluso, con el solo direccionamiento no podrían comunicarse, ¿sí? Es decir, este computador, si llega a mandar un ping hacia por acá, hacia este lado, pues así nomás no le va a llegar, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el ping llega hasta el router, al gateway, y el router, ¿qué va a hacer? Va a revisar algo que se llama la tabla de enrutamiento, ¿sí? Mira la tabla, línea por línea, y va a verificar si conoce las redes de este lado. Por defecto no las va a conocer. Él solamente conoce las redes que tiene directamente conectadas, ¿ya? Es decir, esta 192.168.10, la 11, la 209. Y podría mandar ping a cualquiera de las tres mensajes, pero no es capaz de llegar a este de acá. ¿Listo? Entonces ahí es donde entran estos métodos, tratar de configurar estos routers para que conozcan no solamente sus redes directamente conectadas, sino todas las demás redes. Y eso es lo que se va a explicar acá en esta sesión. Entonces nos mencionan el enrutamiento estático y también el dinámico, ¿sí? ¿Por qué razón se elige o se puede elegir el enrutamiento estático? ¿Sí? Porque es que ambos métodos son importantes. Ambos tienen sus propiedades, sus características y ventajas también. Por ejemplo, el enrutamiento estático siempre es más apropiado cuando tenemos topologías más bien pequeñas. ¿Listo? Tenemos no muchas redes en una topología, entonces nos permite administrarlo de forma manual, de forma estática. El enrutamiento dinámico es adecuado para redes ya más grandes, ¿sí? Cuando la red entonces está creciendo, son redes escalables. Bueno, el enrutamiento o rutas estáticas permiten crear un parámetro o agregar una capa de seguridad en el sentido de que las rutas no se
comparten por la red, ¿ya? Es decir, usted tiene dos routers o los routers que tenga, y a cada uno de ellos le configura las rutas estáticas, ¿sí? Le agrega las rutas que él no tenga, entonces se las va agregando manualmente. Mientras que el enrutamiento dinámico, ¿qué se hace? Usted activa, lo que hace es activar unos protocolos de enrutamiento, activa en cada router, y ellos se van a compartir las redes. ¿Listo? Las van a enviar uno y el otro también, se las van a compartir. Entonces, en ese momento, pues claro, ya se está utilizando el enlace y por el enlace podría ser interceptadas esas redes. Entonces, en ese sentido, pues podría ser menos segura. Otra cosa es que el enrutamiento dinámico consume tanto procesamiento, ¿sí? Ciclos de CPU, como memoria también. Las rutas estáticas no, ¿sí? El enrutamiento estático no consume ciclos de CPU. ¿Por qué? Porque no tienen que correr ningún algoritmo para calcular rutas, mientras que el enrutamiento dinámico sí lo tiene que hacer. Bien. Entonces, ambos métodos son importantes, adecuados de acuerdo a la topología, a la estructura que tengamos. ¿Ok? Aquí estamos reforzando esos conceptos. Tres usos principales para las rutas estáticas. Facilitan el mantenimiento de la tabla de enrutamiento en redes pequeñas. Bien. Proporcionan enrutamiento hacia redes de conexión única y desde estas. ¿Cuál es conexión única? Por ejemplo, acá. En esta topología se puede ver que si desde por acá de la nube o desde cualquier red externa se va a conectar a esta red interna, los mensajes se podrían enrutar directamente a una sola red. ¿Ya? Es decir, en este router se puede crear una ruta estática únicamente para llegar hasta esta red. Y no tienen que crear pues como más rutas, o ya se sabe que los mensajes que manda por acá solamente van a ser para esta red y no hay más. ¿Listo? Y viceversa. Una única ruta predeterminada para representar una ruta hacia cualquier red que no tenga coincidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos crear en este router algo que se conoce como las rutas por defecto, ¿sí? Y las rutas por defecto es una forma de decirle a todo el tráfico que no es de acá, de esta red, o de las redes que estén aquí internas, darle una salida hacia redes externas. Bien. ¿Y cómo se hace? Entonces a través de una ruta predeterminada o ruta por defecto, que se llama. Eso se explicará más adelante. Las aplicaciones de las rutas estáticas se utilizan para conectarse a una red específica, para proporcionar un gateway de último recurso, similar a lo que les estaba mencionando, para reducir el número de rutas anunciadas mediante el resumen de varias redes contiguas como una sola ruta estática. Esta es una forma de anunciar desde un mismo router varias rutas hacia otro router que pueda tener varias redes, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a explicar enseguida. Se llaman redes sumarizadas o rutas sumarizadas. ¿Cómo resumir con un solo comando el camino para llegar a varias redes y no tener que hacerlo una por una? Eso es. Y finalmente, para crear una ruta de respaldo en caso de que falle un enlace de la ruta principal. También nos sirve para eso, para crear rutas o caminos alternos. Vamos a ver cuáles son estas. Realmente con esto que está acá, que son 4 puntos, 1, 2, 3, 4, cada uno de ellos se va a lograr con uno de estos tipos de rutas. Entonces vamos a empezar con la primera, ¿sí? La ruta estándar. Esa es la primera. La ruta estándar, bueno, no sé,
a borrar, vamos a... No me quede como un 2, realmente es la 1. Listo. La ruta estándar es una ruta que es la más sencilla, la más básica de todas. ¿Y en qué consiste? Simplemente es, por ejemplo, en esta topología, que en este router, además de que tiene un direccionamiento, ¿sí?, en sus interfaces, pues le creemos una ruta, un camino para que conozca esta red de acá y pueda llegar a ella también. ¿Listo? Entonces, se debe configurar un comandito donde le digamos que existe esta red y por dónde se llega a esa red. Básicamente eso es lo que hacemos en el enrutamiento estático. ¿Listo? Entonces, es eso. Sí. Entonces, una ruta estática directamente hacia el destino. Ahorita vamos o después vamos a explicar lo que son los comandos para hacer ello, para hacer eso, esa tarea. La ruta, la ruta predeterminada. Bien. La ruta predeterminada entonces es, en este router, normalmente se utiliza, es en el router de borde, supongamos que esto es una empresa pequeña o grande, los equipos que existan acá no importa. En este router se crea una ruta que llamaremos predeterminada o por defecto para poder darle salida a todo el tráfico que exista internamente. ¿Hacia dónde? Hacia Internet. ¿Sí? La ruta estática siempre se va a escribir así, con ceros. ¿Sí? Los comandos para todas las rutas que estoy mencionando acá va a ser el comando iproute, ¿sí?, iproute, y la red de destino. En este caso pondríamos como red de destino esta. ¿Qué se busca con esto? Que exista total coincidencia con los mensajes que no tienen ningún camino determinado. Es decir, si de aquí va a salir un mensaje para una IP cualquiera que no se conozca, entonces estos routers no sabrían qué hacer con esa IP, con ese mensaje. Buscarían, si tienen una ruta por defecto, y si se les ha configurado una ruta por defecto, inmediatamente va a sacarlas por esa red, ¿sí? Y esa red, esa ruta por defecto, siempre se le va a apuntar hacia Internet. Entonces, esa es la característica de las rutas por defecto. Van a tener una salida hacia Internet y se representa con todos ceros. Toda la IP en ceros y la máscara de ceros. En el momento que estemos haciendo la configuración, pues vamos a comprender mucho mejor esa parte. Eso es como la función de los gateway para los PCs. Los PCs tienen direcciones IP, ¿cierto? Una IP y una máscara. Entonces, si yo tengo un computador acá y tengo otro computador acá con IP y con máscara, entre ellos se pueden mandar mensajes sin ningún problema. Pero, si yo necesito mandar un mensaje desde un equipo de esos hacia otra red, ya no me basta con la IP y la máscara. Deben tener, ¿qué? Un gateway. Un gateway, que es quién? Este equipo, es la dirección de este equipo. Y ellos lo que hacen es que mandan ese mensaje al gateway y el equipo se encarga de buscar la red, el destino. Es el mismo concepto para las redes, para las rutas predeterminadas, ¿ya? Pero no son a nivel de PCs ya, sino que es a nivel de router. La ruta resumida o ruta sumarizada, ¿sí? Este es el tercer tipo de red, de ruta. ¿Qué buscamos? Si tenemos 1, 2, 3, 4 routers acá, están separando varias subredes. Entonces acá hay una red, aquí hay otra, por aquí otra, van 4 y esta inclusive son 5. Bien. Si nosotros quisiéramos desde este router buscar un camino desde aquí para cada una de esas redes, entonces deberíamos configurarle una ruta estática para cada una de ellas, para esta, ¿sí?
Entonces también para todas. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ruta resumida? Nos dice, ya, vamos a tomar todas estas redes que hay por acá que parten de una misma familia, de un mismo número, la 172, ¿sí? Todas empiezan así, y las vamos a resumir, a agrupar, todas ellas, como si fuera una sola. Y las vamos a representar como una solita. En este caso sería esta. Eso hay que hacerlo bien hecho, eso tiene su procedimiento, que es una comparación de la mayor longitud, ¿sí? La mayor coincidencia que exista entre ellas. Y se representaría así. Se compara bit a bit, empezando desde la izquierda, ¿sí? Hacia la derecha, y hasta el punto en que dejen de coincidir, entonces ya se toma el resto como ceros. Encontrando una red que resume, incluso la máscara, que va a resumir a todas las redes de arriba. Con una sola red resumida la configuramos en el router y listo. Los mensajes que entren aquí a este router y vayan para cualquiera de estas subredes, van a poderse enrutar porque existe al menos esta ruta resumen, a través de esa ruta resumida. Bien, eso lo vamos a aclarar bien en la parte de configuración. Bueno, y finalmente, las rutas flotantes. ¿Sí? La ruta flotante, que esta sería la cuarto tipo de ruta, permiten lo siguiente. Tenemos un router acá, otro router acá, ¿sí? Y dos caminos diferentes. Supongamos que hay una nube privada, una red privada por acá, que tiene un camino principal. ¿Listo? Entonces, la red normalmente viene por aquí, por este camino. Y hay unas rutas por acá o un protocolo de enrutamiento que está mandando el tráfico por acá. Sin embargo, se creó después un camino adicional a través de otro proveedor de servicios. ¿Ya? Y ese camino adicional va a servir de respaldo para cuando el de arriba falle. No es que se vayan a mandar mensajes tanto por aquí como por acá. No, porque también se podría utilizar así. Pero en este caso se busca que existan dos caminos y que los mensajes que salen de acá y vayan para allá, siempre vayan por este camino. Pero si llega a fallar, que automáticamente entonces tomen ese respaldo, ese camino redundante. Eso no lo permite hacer este tipo de rutas, las rutas flotantes. Bien, bueno, entonces acá ya terminamos esta parte, vamos a dejar para poder